muchas gracias por invitarme a este evento. Estoy encantado de estar en vuestro país y volver a escuchar de nuevo vuestra lengua, que me encanta, y volver a un poco, por un día por lo menos, al mundo de las bibliotecas desde el que vengo. Entonces, yo os voy a dar como un poco un shot de información sobre lo que se puede hacer en las bibliotecas para que sean un poco más accesibles, inclusivas. Pero claro, esto solo es la punta del iceberg para que luego vosotros, he visto que estáis haciendo las directrices, etcétera, podáis ir abriendo un poco de conocimiento y aprendiendo poco a poco más. Al final, lo que tenéis que tener claro es que estáis en la parte de los buenos, de los que hacen las cosas bien, para que los servicios bibliotecarios sean para todos y no solo para unos pocos. Os voy a adelantar el final, mi última, ¿cómo se dice? Transparencia. Eso, diapositiva, iba a decir slide. Dice que el usuario normal no existe y quiero que de aquí hasta el final de mi presentación lleguemos a esa conclusión. Y el concepto de usuario normal no existe y en bibliotecas mucho menos. Entonces hoy vamos a profundizar en los usuarios que tienen unas necesidades especiales. A mí me gustaría, es muy difícil superar el concepto de discapacidad y ponerlo muy positivo, porque en castellano al menos, todas las denominaciones que se han hecho son un poco demasiado políticamente correctas. Cuando se habla con usuarios con diversidad funcional, usuarios con necesidades especiales, usuarios con variedad de... es como... vale. Pero bueno, digamos que usuarios con discapacidad es un término donde todos nos sentimos más o menos cómodos. Aunque dis no me gusta mucho, vamos a aceptarlo. Otra cosa que iba a decir es que la discapacidad no es algo que tenga nada que ver con salud, etcétera, sino que hay una tendencia muy clara que todos a lo largo de nuestra vida podemos tener algo relacionado con discapacidad, y sobre todo cuando envejecemos, ahí tenemos un cóctel de discapacidades, empezamos a ver un poco peor, nos afecta la luz, etcétera. Se nos olvidan las cosas, nos distraemos, todo eso es. Y otra cosa que quería decir con respecto a la discapacidad es que todos somos discapacitados ahora mismo aquí, por lo menos tecnológicos, porque si yo os pido que os paséis el móvil que usáis todos los días a vuestro compañero de la derecha, por ejemplo, y que escribáis un SMS, os costaría mucho. O incluso yo creo que ni el 20% sería capaz de hacerlo. Ese es un ejemplo de que, en realidad, cuando hablamos de discapacidad, hablamos de todos. Y no voy a hacer un rollero, voy a empezar ya con la presentación. A ver. Bueno, el título es Quiero una biblioteca más inclusiva, ¿por dónde empiezo? Y os voy a dar algunas pistas de por dónde se puede empezar. Pero yo creo que esto es más es algo más relacionado con creérselo que con estudiarse unas pautas, sino cuando tienes la sensibilidad y cuando piensas que estás haciendo lo correcto, en realidad te motivas tanto que es facilísimo hacerlo. Cuando te pones a hacer un folleto de la biblioteca, pues a lo mejor hablas con usuarios y piensas hacerlo de una forma diferente, o no solo haces un folleto impreso, también haces un vídeo y lo colocas en la web. No sé, lo que quiero es que abra vuestra imaginación para dar un servicio más inclusivo. A ver. Bueno, como hombre de empresa no puedo empezar sin hablar de mi empresa, si no me matan. Y es una empresa que nació en el sector de la discapacidad y se convirtió en privada en el 2000. Y tenemos oficinas en Estocolmo, Oslo y Madrid. Supongo que por la primera imagen veréis que va a ser un poco provocativa mi presentación y que no he puesto a alguien consultando el OPAC de la biblioteca. A ver esto. Bueno, por la segunda imagen también veréis que voy por ese rollo, ¿no?
de no usuarios leyendo. A ver, yo creo que lo más importante, y ya lo he dicho, es motivación. Si realmente pensáis que esto es importante, es lo que os va a hacer trabajar en este sector. Es realmente precioso. Y habéis empezado por la parte adecuada y obvia, que es aprender un poco de qué va esto para empezar a trabajar. Y ahora, después de esto, de esta jornada, cuando volváis a vuestra casa y a vuestra biblioteca, seguro que podéis empezar a hablar y poner algo en práctica, ver si los carteles, cuando estás en una silla de ruedas, los puedes leer, si alcanzas un poco de todo, si se abren las puertas o no, ese tipo de cosas muy obvias. Luego la implementación, digamos que es ya en la planificación de vuestra biblioteca anual, ya podéis adoptar medidas para empezar a hacer cosas, digamos, dentro de la política anual de vuestra biblioteca y del conjunto de acciones. Y luego yo creo que lo más importante es la última, que es la satisfacción, que cuando haces esto realmente sabes que estás haciendo, digamos, lo que debes o lo que está bien en la sociedad, y eso que te retorna para mí es lo más interesante. Bueno, y así vamos a ir creciendo tanto en conocimiento como en valores personales poco a poco. Ay, no quería que se me pasara esta, pero vamos, a ver si puedo. Sí. Esto es, al principio todos estos conceptos, algunos son bastante obvios, pero quería enseñaros esta imagen que es una cosa que hemos hecho en Funca con el... Esto es como una persona con déficit de atención describe su propio cerebro, como un poco lo que él piensa que le está pasando cuando piensa, cuando quiere hacer cosas. Pues al principio tendréis muchos conceptos inconexos, etcétera, pero el ejercicio que vais a hacer de estructurar unas pautas, etcétera, debatir, compartir información, yo creo que eso es lo más chulo. También buenas prácticas ya en las bibliotecas catalanas, eso, intercambio de buenas prácticas es una de las mejores metodologías para hacer cosas, o sea, como un poco de benchmarking. A ver, y ahora ya voy a entrar en materia. Bueno, vamos a manos a la obra, a ver algunas cosas. Ya os digo que esta presentación es un poco de la punta del iceberg, de ver qué hay por ahí, qué pasa y qué cosas se pueden empezar a hacer. Bueno, conceptos. Ya sabéis que hay un marco legislativo y normativo en todos los aspectos, por ejemplo, en la accesibilidad física del acceso al edificio, la disposición, la señalización. Hay legislación nacional e internacional, también pautas para bibliotecas. Y en cuanto a la parte electrónica, que no voy a tratar mucho, aunque eso es mi especialidad, pues ahora se acaba de aprobar una directiva europea para la accesibilidad de los sitios web públicos, es decir, que todas las organizaciones públicas estarán en breve, digamos, tendrán el compromiso de hacer sus webs más accesibles. Eso ya hace muchos años que tenía que haber empezado, pero bueno, se va haciendo poco a poco. Al final lo que se quiere es llegar a un servicio público más universal, que llegue a todos en igualdad de condiciones, que nadie se sienta excluido, etc. Aparte de la legislación que hay, digamos, de los aspectos técnicos de cómo hacer las cosas, de si la puerta tiene que medir 87 o 82, que eso al final es un poco de arquitectura y que quizá no os afecta mucho, a no ser que dirijáis una biblioteca y tengáis que hacer una reforma. Está la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde hay muchos artículos que hablan de acceso a la cultura, acceso a la información, y todo eso en realidad, aunque no dice la palabra biblioteca, ahí está diciendo biblioteca. Y luego está el concepto que también seguro que os empezará a sonar, que es diseño para todos, o diseño universal, o diseño accesible, y que sirve para todos los campos, tanto para hacer un edificio con criterios de diseño para todos, como para hacer una web, como para hacer un folleto, un libro, una publicación. Todo se puede hacer teniendo en cuenta los conceptos de diseño para todos, que en realidad no es para todos, es para la mayoría.
nunca, digamos que hay una curva, está el usuario normal, o lo que teóricamente es normal, que es así, aunque la curva es así, y ahí tienes que intentar llegar lo más lejos posible y abarcar a la mayoría de usuarios. Pero bueno, lo más importante para mí es una cosa con la que he empezado, que es el concepto que hay en nuestro interior y que quizá hay que superar el concepto de discapacidad o hacer algo especial. No es un servicio especial de la biblioteca, es un servicio donde lo que intentas es llegar a más gente, que eso, digamos, es la filosofía bibliotecaria de toda la vida, de que nuestros servicios y nuestra colección llegue a más, con servicios de extensión bibliotecaria, cultural, dinamización, animación a la lectura, etc. Pues aquí igual, pero con usuarios un poco más diferentes. Bueno, yo ahora me voy a centrar en 4 aspectos para estructurar un poco el discurso, que son el edificio y el equipamiento, la colección, materiales y tecnologías de apoyo, que esto es lo más específico de accesibilidad, y la atención al usuario, como, digamos, que es más de comunicación o es más de actitud, así como dirigirse a personas con las que quizás no estamos tan acostumbrados a tratar. Bueno, en cuanto al edificio, hay que tener en cuenta muchas cosas, pero vamos, esto ya tenéis documentos, hay varias guías, Fundación ONCE editó una, con varias asociaciones, IFLA, etc. Aquí hay mucho material y hay muchos expertos que saben cómo hacer las cosas. Aquí os he puesto 2 ejemplos, a ver el puntero. Este es un ejemplo típico de que te encuentras por ahí, de una rampa y luego que lleva a unas escaleras. Es muy interesante. Toda la inversión que han hecho en esta rampa en realidad no sirve para nada. O bueno, no sé para quién la han pensado, para alguien que le apetezca cambiar de ritmo cuando sube las escaleras. Pero vamos, este es muy bestia, pero quería que tuvierais un ejemplo de estos. Por ejemplo, en el edificio donde vive una amiga, cuando entras hay una rampa, pero claro, como no había espacio, la rampa es así. O sea que tienes que ver, si eres un campeón de las Paralimpiadas, quizá la puedes subir, pero si no, es imposible. Y bueno, y esto es como una solución que yo considero bastante imaginativa y incluso bonita estéticamente, donde han combinado escalones con rampa de forma que es muy integrador. Pues yo creo que cuando hablemos luego de servicios bibliotecarios, integración de recursos, centros de interés, etc., va a ir por ahí un poco que todo el mundo sienta que esa es su escalera y es la misma para todos. Bueno, eso es en cuanto al acceso al edificio. Luego, en el interior de la biblioteca también hay que tener muchas cosas en cuenta. Nosotros, por ejemplo, en Suecia hemos hecho una guía, sobre todo para los ayuntamientos, que es como un cómic, y lo que hace es que, digamos, a los funcionarios tienes como páginas muy fáciles y con medidas. Entonces tú puedes hacer como un autocontrol de cómo está tu edificio y puedes medir pues, la puerta del baño, puedes medir o puedes ver hacer un check-in si el ascensor tiene braille, si el ascensor tiene voz, no sé qué, y eso es muy chulo. Digamos que es como una guía de accesibilidad para dummies, solo para hacer una evaluación muy básica de hasta dónde llegas en accesibilidad. Luego hay que tener en cuenta un poco la circulación horizontal y vertical, pues, esto dependiendo cómo sea vuestra biblioteca, vuestro centro, si está a pie de calle, si hay que utilizar ascensores, etcétera, todo eso lo debéis tener en cuenta. Ya os digo que esto normalmente va con el edificio y lo que hay cosas que no te vas a poner con un
¿cómo se dice esto? Con un martillo a hacer la puerta más grande, pero sí que puedes mejorar lo que ya hay en algunos aspectos. Por ejemplo, en señalización, que la señalización estamos muy acostumbrados a que sea muy visual, pero hay que combinar visual con sonora y táctil. Ya sé que en una biblioteca cuando se habla de sonora asusta, pero hay que medir bien, hay que ver qué se puede hacer con sonido, qué se puede hacer con táctil y no solo reducirlo al braille del ascensor, se pueden hacer muchas más cosas. Luego los paneles informativos. Los paneles informativos normalmente se piensan para el diseñador que lo hace o el bibliotecario que lo hace. A veces solo se piensa en cómo lo veo yo, si a mí me parece que el tamaño de la letra está bien o no, si el contraste, normalmente no se piensa en el contraste, no se piensa dónde se va a colocar, no se piensa nada, se hace y ya está. Pero bueno, a partir de ahora vais a empezar a pensar. Es decir, hay que tener en cuenta la colocación, el tamaño, el contraste y muchas más cosas, la iluminación, dónde se va a poner, etc. Bueno, y ahora el equipamiento. Esto ya es más fácil de gestionar porque sí que se puede renovar un poco el equipamiento, se pueden hacer cosas, por ejemplo en cuanto a mesas y sillas. Yo sé, por ejemplo, mis compañeros de Estocolmo, todos tienen, yo creo que esto es de aplicación sueca, no me lo sé muy bien, pero sus mesas, o sea, todas las mesas en las oficinas son flexibles, es decir, que tú las puedes subir y bajar. Es decir, que a lo mejor empiezas trabajando sentado y después de comer estás de pie así. Y luego te vuelves a sentar, etc. Y eso en la biblioteca podría funcionar muy bien. También para personas que van en silla de ruedas o que no son tan altas o que les apetece más estar de pie o sentadas. O personas más mayores que se cansan más, ese tipo de cosas. Es decir, el mobiliario que ahora, con todos los diseñadores que tenemos, se puede hacer muy flexible y muy bien, eso es una cosa a tener en cuenta. Luego, los equipos informáticos, aquí no me voy a meter mucho, pero más de cómo llegar a ellos, ¿no? Cómo utilizarlos, etc. Estoy hablando más de lo físico, porque ya luego cuando nos metemos en ayudas técnicas, tecnología, etc., es como 25 conferencias más. Las estanterías y los expositores también hay que ver cómo se señaliza, a qué altura se pone. Ya sé que al final hay que poner muchos libros y muchas cosas en la biblioteca y no las vas a poner todas a esta altura, pero hay cosas que se pueden hacer. Y luego el mobiliario en general, por ejemplo que el de recepción, el mostrador de recepción también pues sea bastante abierto, de sensación de acoger y no sea un muro. Todo eso, aunque no estamos hablando de personas con discapacidad, ayuda mucho. A ver, estoy siendo muy genérico, pero aquí hay dos ejemplos de este mobiliario. A ver, esto es el típico que puede haber en muchas bibliotecas públicas. Y aquí lo han hecho bastante bien, porque hay uno más pequeñito y aquí pone el símbolo de sillas de ruedas. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? ¿Os parece bien? Pues a mí me parece horrible y un poco discriminatorio a sí mismo. O sea, ese simbolito lo tiraría a la basura. No hace falta señalizar quién usa qué, porque es que no. Vamos, a mí me afecta ver este símbolo ahí, que no es necesario. Y luego, bueno, puede ser así, pero si utilizáramos cosas más flexibles, seguramente podríamos subirlo y bajarlo 27 veces al día. Es decir, en teoría esto podría ser una buena práctica, pero estamos en una situación donde yo creo que esto, cuando avancéis poco a poco en el camino de accesibilidad, veréis que esto es una patata. Y esto lo he sacado de un libro de buenas prácticas de bibliotecas accesibles. Bueno, otro.
Pues aquí, también mirar aquí la silla de ruedas. Estamos muy cosas en accesibilidad física, pero tenemos que tratar mucho más tipos de accesibilidad y ahora entraré en ellos. Aquí al final, esto también es de una buena práctica, pero lo que os decía antes, los estantes son estantes, hay que poner cosas, es lo que el mercado ofrece y no vamos a cambiar de la noche al día el mercado de los proveedores de materiales para bibliotecas. Pero vamos, que al final lo más importante para hacer las bibliotecas accesibles, ¿sabéis lo que es? Los bibliotecarios. Sin vosotros, una biblioteca, aunque tenga toda la tecnología y tenga todo este mobiliario que sube, baja, no sé qué, que dé 20.000 volteretas, no funciona. La colección. Aquí otra vez sois como la pieza clave, porque yo creo que junto con los editores y un poco viendo cómo va el mercado editorial, podéis hacer unas adquisiciones que sean variadas, integradores, que tengáis recursos para vuestra población objetiva. Y aquí voy a ser un poco crítico, porque se puede desarrollar una colección accesible, es decir, que ver las asociaciones de usuarios del municipio, de la ciudad, qué es lo que se necesita, cuántos usuarios hay, un poco un estudio de situación de los usuarios potenciales de vuestra biblioteca y qué materiales deberéis tener para dar un buen servicio. Eso está muy bien y hay que hacerlo, pero al final la biblioteca tiene que inspirar, querer ir, porque podéis tener muchos libros hablados o cuentos con subtítulos o lo que queráis, pero si nadie cruza la puerta o no les apetece ir, va a ser un poco, la barrera es doble, triple o incluso más. Es decir, las bibliotecas quizá tienen que atraer a los usuarios dándoles una cosa que es confort y ganas de estar allí. Por ejemplo, yo sé que en Suecia y en Finlandia las bibliotecas tienen a sus decoradores que crean hogar en una biblioteca. Es decir, que no solo compran mobiliario, sino que también le pagan a un experto para que la gente quiera estar allí. Igual que decoras un bar, que decoras una biblioteca. Bueno, pero seguro que hay muchos de vosotros que os encanta la decoración y podéis hacer que vuestra biblioteca sea más acogedora. Pero volviendo a los temas más bibliotecarios, hay cosas que me gustaría decir, que muchas veces se cree una solución muy buena para atraer a un público que no quiere buscar ni meterse en el catálogo y no sé qué, ni irse con la CDU como un loco por ahí, es hacer centros de interés, que eso suele funcionar muy bien. Por ejemplo, en viajes, en cosas muy bricolaje, en cosas muy obvias. Y ahí debería haber un material variado para diferentes tipos de usuarios. Y claro, yo también aconsejaría que hubiera integración de recursos. Nunca aconsejaría algo así. La discapacidad en la biblioteca. Bueno, yo me encanta porque la mayoría de las personas que tienen algo de discapacidad no se sienten discapacitados, entonces quizás no se verían reflejados ahí. Pero esto también es como una locura en sí misma. Hablar de enfermedad, ocio, normativa, no sé qué. Es como tomarse la discapacidad muy en serio en vez de abordarla de una forma muy natural. Y son mis usuarios, tienen necesidades diferentes y pues les voy a comprar cosas que se sientan a gusto, etcétera, que vengan y voy a aprender pues a lo mejor 3 cosas en lengua de signos para decirle hola, ¿cómo estás? Ya está, así que con eso ya superan la barrera y ya es facilísimo que vengan y vuelvan y se sientan cómodos. Bueno, materiales y tecnologías de apoyo. Esto es, como dicen los ingleses, el super nightmare de todo el mundo, la pesadilla de todo el mundo. Porque la variedad tecnológica es mucha
Y al final, las bibliotecas no se pueden pedir un experto en tecnología que instale los productos, vigile el mercado para ver cuáles son las nuevas versiones que salen, pues el lector automático de pantallas para ciegos, cuál es la última versión, descargársela, actualizarla, no sé qué, para que luego lo utilicen dos. Entonces, no estoy diciendo que no se haga, estoy diciendo que la inversión y el esfuerzo es mucho. Por lo tanto, yo creo que no habría que obsesionarse con tenerlo todo y habría que ver un poco cómo son tus usuarios, porque la mayoría de usuarios suelen llevar las cosas que necesitan. Si tú necesitas una lupa para leer, pues te la llevas. O si necesitas otra cosa, pues normalmente la llevas en tu bolso o tú sabes cómo tiene que funcionar un poco en la sociedad para que las cosas te vayan más o menos bien. Es decir, la tecnología ayuda, pero yo creo que la mayor ayuda es la de los bibliotecarios como facilitadores del acceso. Y al final yo os quería decir, y esto no es publicidad, nadie me paga ni nada de eso, que el mayor avance en realidad es este, donde muchos, y en realidad es una marca, pero que integra muchas ayudas técnicas como lectores automáticos de pantalla, magnificadores, etc. Y que si tenéis una colección online, ellos a través de su teléfono van a poder hacer muchas cosas. Y también incluso os vais a poder comunicar. Cada usuario tiene ahí instalado, cuando tienes ese móvil o uno muy parecido, un smartphone con capacidades interesantes, puedes hacer muchas cosas y lo llevas contigo. No te tienes que arrastrar tu ordenador con una camioneta para llevar tu JAWS y poder acceder al catálogo. Si el catálogo está online, con tu móvil puedes hacerlo. Y estoy poniendo solo un ejemplo, hay mucho más. Es decir, la tecnología tiende a ser mainstream y yo que me dedico a la tecnología y mi empresa no comercializa tecnología, sí asesoría tecnológica, recomendación sería llevar cuidado con las compras en tecnología porque enseguida se ponen obsoletas, etc. No sé cómo voy de tiempo, pero ya estoy acabando. Atención a los usuarios. Lo más importante, en realidad, para mí, además de, al final tú preparas tu biblioteca y te pones en forma, esto es como ir al gimnasio, ¿no? Vamos a preparar la biblioteca para que cualquier usuario que venga, yo tenga cosas que ofrecerle. Pero a veces la barrera está al final, que es que cuando viene no tenemos las destrezas para comunicar bien con ellos. Pues alguien que hable en lengua de signos, quizá nos resulta difícil, pues habría que tener las destrezas para saber qué se tiene que hacer, a lo mejor saber 2 o 3 cosas, tener o lápiz y papel y ir comunicando. Hay que ser tan abierto que no haya barrera, o sea, destrozar las barreras en cuanto pase, porque eso es lo que a los usuarios les hace que en la biblioteca, pues que bien me han tratado, voy a volver. Y no hay una barrera de comunicación y de atención. Porque cada usuario, lo que digo aquí, cada usuario es diferente. En realidad, no hay 2 usuarios que tengan exactamente la misma necesidad especial. Y por ejemplo, yo os he puesto esta foto de una chica con discapacidad y no sé, que aquí podría tener un corte de discapacidad. En realidad, esta chica tiene déficit de atención, fobia a la luz y también un poco de como Asperger, que no se sabe comunicar y tendría muchas dificultades para mantener una conversación larga con vosotros. Le preguntáis muchas cosas, se iría. Y así a simple vista parece una chica normal, simplemente que se está tapando quizá un poco de la luz, ¿no? Pues eso no es fácil detectarlo, no es fácil saber qué usuario tienes delante, pero si tuvierais esta chica con un usuario delante, pensaríais que es una chica que no tiene ninguna barrera en cuanto a la comunicación. Vale.
Y yo creo que una de las cosas de los grupos de trabajo, a lo mejor también, además de todo lo de la planificación, de hacer una colección variada, de que el edificio sea accesible, tener la tecnología, ¿no? Para mí, de verdad, lo más importante es cómo entender las necesidades de cada usuario, cómo atenderlo y saber un poco de discapacidad, pues que a un ciego se le coge de aquí, se le acompaña, se le dicen las cosas como es, que necesita más tiempo para ver las cosas, tocarlas. Ese tipo de cosas que aprenderéis seguro que poco a poco. No hay trucos. Esto es actitud personal. Y esto hay que creérselo y tirar para adelante. Y ser simpático y que las cosas funcionen. Y con conocimiento. Cuando sabes, las cosas son fáciles. Y aquí estáis para eso, para aprender. Y bueno, ese es un poco mi mensaje. Por cierto, esta chica no tiene ningún tipo de discapacidad. La he cogido de una cadena de supermercados que venden gorras. A ver esto. Vale. Y si todo esto se pone complicado, es decir, si al final os dais cuenta que pues hago formación, intento hacer cosas, ¿no? Pero a mí no me vienen usuarios con discapacidad y yo no me... ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando? Pues cuanto más te formes, más fácil lo vas a tener. Benchmarking es como imitar las prácticas que han funcionado en otros sitios. Vamos, copiar lo que funciona. Y aquí creo que esta tarde tenéis como presentación de buenas prácticas. Ahí vais a aprender mucho más que conmigo. También a mí me gusta mucho lo que las bibliotecas salgan un poco a la calle, se entrevisten con las asociaciones de usuarios y vean realmente qué quieren. Porque a veces es muy difícil planificar desde un ordenador o desde estadísticas. A nosotros nos funciona mucho ver a los usuarios, preguntarles qué quieren. Y lo más importante, disfrutar en el proceso, porque esto es algo en realidad precioso, que te entusiasma, que cuando ves que has hecho un folleto, pues voy a hacer el folleto con letra grande, con braille, ¿quién sabe braille? Voy a la 11, no sé qué. Es como al final estás ocupado en cosas como muy interesantes, aprendes cada día y es muy enriquecedor, digamos, personalmente y socialmente. Y ahora os toca pensar a vosotros, aprender y resolver los problemas poco a poco. Esto era todo lo que os quería contar hoy. Espero no haberme ido de tiempo. Y este es nuestro lema, que siempre acabamos las transparencias, la presentación, con esto, que es como nuestro lema, se dice, de una empresa. Muchas gracias.